A nuestros amigos, hermanos en la fe que están en sintonía en estos momentos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo y deseamos que aquellos que están delicados de salud, con algunos problemas en sus vidas, que el Señor les ayude y les bendiga. Como siempre, queremos también ofrecer los cursos Emaús de forma gratuita. Son cursos que se pueden hacer, usted puede estudiar en su propia casa sin ningún problema, no tienen ningún tinte sectario, sino totalmente doctrinales, y es para la edificación y el aprendizaje de las personas que quieran hacerlo. Vamos a leer en esta tarde en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, desde el versículo 15 en adelante. Dice así: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Porque por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero,
para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Vamos a dejar de momento la lectura hasta ese versículo en la palabra de Dios. Aquí donde comenzamos a leer, tenemos una reprensión en público hecha por el apóstol Pablo al apóstol Pedro. El apóstol Pedro, como estábamos en ese tiempo, todavía en tiempos de transición, él había sentido miedo de los judíos y había vivido, mientras estuvieron unos que vinieron de parte de Jacobo, viviendo como si estuviera de acuerdo con la ley. Y esto era grave para la fe en Jesucristo, y Pablo, él ve necesario esta redención. Y por eso él le dice: nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, o la fe, aquí dice la fe de Jesucristo, este es un genitivo, así, la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esta ley que fue dada a los israelitas y que ya había quedado obsoleta porque el Señor Jesús la había cumplido a plena satisfacción de Dios, habían algunos, sin embargo, que todavía estaban enseñando que no era necesario solamente creer en el Señor Jesús, sino que debían observarse las prácticas de la ley. Muchas de las tradiciones que los judíos mantenían aún, pero la fe en el Señor Jesucristo es lo único que puede salvar, que puede dar vida eterna, que puede dar perdón de pecados, ya que la ley fue dada solamente como en forma temporal. Dios nunca tuvo el deseo en su corazón de que esto fuera definitivo, solamente fue hasta el tiempo en que el Señor Jesucristo iba a venir para hacer esta expiación definitiva de los pecados, por cuanto por las obras de la ley ningún hombre jamás fue salvo, nadie fue justificado. ¿Qué es ser justificado? Ser justificado en la palabra de Dios es ser declarado justo, como si nunca hubiera pecado. Y eso lo hace Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. Aplica la justicia de Cristo al pecador que cree en Él. Le da esa justicia que el pecador no tiene, se la da Dios, para que luego Dios le ve en su Hijo, en el Señor Jesucristo, y le ve justo, santo, perfecto, lo ve en su Hijo. Y incluso más, el apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, dice que Dios nos ve ya sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Así, esto es maravilloso, que solamente por la fe en el Señor Jesús. Así, los judíos tenían la idea de que si alguien dejaba de practicar o dejaba las observancias de la ley, cometía pecado. Por eso es que el apóstol Pablo aquí está diciendo que si nosotros, al creer solamente en el Señor Jesucristo, ya no nos ponemos bajo la ley, entonces estamos siendo hallados pecadores, como si Cristo nos hubiese inducido a eso, a ese pecado. Eso en ninguna manera. Nosotros, el Señor Jesús jamás podría ser ministro de pecado, porque si ya la ley que había sido dada de baja, que había quedado atrás,
se volvía nuevamente a confiar en ella, entonces había una terrible equivocación. Era como si estuviera volviendo a retomar aquello que había destruido para construirlo de nuevo. Era una real necedad y una transgresión, porque la ley, y eso algunos hoy día lo malinterpretan, leemos en la palabra de Dios que la letra mata, y la letra tiene que ver con la letra de la ley, porque la ley solamente condenaba al pecador y le decía: haz esto y vivirás, pero no le daba, nunca le dio el poder para vivir una vida de santidad, una vida de obediencia a Dios. Así el apóstol dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y está este texto tan hermoso, tan famoso en las Escrituras, esta declaración de Pablo, quien dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y nótese el término que él no dice: con Cristo fui, sino con Cristo estoy. Vale decir, él está viviendo la vida de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él estaba viviendo la vida de Cristo, él estaba haciendo la obra de Cristo, él estaba anunciando el mensaje que Cristo le había encomendado, el mensaje de salvación, el mensaje sencillo del Evangelio. Así lo que ahora vivo en la carne, esto es en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y nótese aquí que hay un énfasis en la persona de el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, el Dios encarnado, aquel que vino, aquel que, dejando las glorias magníficas que tenía con el Padre desde antes de la fundación del mundo, él vino tomando un cuerpo humano para de esta manera él venir a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Así él dice: lo que vivo en el cuerpo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, el Hijo de Dios, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vale decir, el Señor Jesucristo, él a sí mismo se ofreció como la víctima inocente. Él, hablando en términos de lo que se hacía en la ley, él fue tanto en su persona la víctima como el sacerdote. Él se ofreció a sí mismo para llevar los pecados de todos aquellos que en él creen. Y el apóstol termina este capítulo diciendo: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y esto, amigo mío, esto usted debe considerarlo muy claramente en sus pensamientos, en su razonamiento. Si usted confía en sus propias obras, si usted está confiando en otra cosa o en otra persona aparte del Señor Jesucristo, también para usted el Señor le está diciendo, el Espíritu Santo le está diciendo en esta tarde, que si usted confía en sus propias obras o en las obras de la antigua ley, entonces la muerte de Cristo está desobrando en su fe, porque la muerte de Cristo es lo único que puede salvarle, que puede darle vida eterna, que puede darle el perdón de los pecados. Pero si usted rechaza ese único sacrificio, entonces para usted la muerte del Señor Jesús no tiene ningún valor. Para nosotros, los creyentes, aquellos que hemos nacido de nuevo, que tenemos esta vida eterna recibida de parte de Dios a través de la muerte de Cristo, esto es lo esencial. La muerte del Señor es lo fundamental en la fe del cristianismo, porque de ahí parten todas las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Así, el apóstol, al proseguir con
esta carta a los creyentes allí en Galacia, él está tan extrañado, él está tan preocupado, y él los llama insensatos, faltos de cordura. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿O quién os embrujó? Podríamos también llamar a esto. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os fascinó? ¿Quién os embrujó para no obedecer a la verdad? Ante vosotros, ante cuyos ojos Cristo fue ya presentado claramente como crucificado. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ellos habían sido testigos de este mensaje tan sencillo y claro, entregado a través del mismo apóstol Pablo. Y dice que os fascinó para no obedecer a la verdad. Es como si a ellos los hubieran embrujado, como si a ellos les hubieran dormido, les hubieran hipnotizado, y ellos se dejaron guiar a la mentira, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado, es decir, el Señor Jesucristo y su muerte en la cruz, la única opción de salvación. Y él dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? ¿A qué espíritu se está refiriendo el apóstol Pablo? Obviamente se está refiriendo al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que ocurre cuando el pecador, al darse cuenta que está destituido de la gloria de Dios, que su pecado le están llevando a la condenación eterna, acude a Cristo por salvación, pide a Dios que le perdone sus pecados con los méritos de Cristo, de la muerte de Cristo, y Dios le transforma, le hace una nueva creación, le cambia totalmente su ser, y dice la palabra de Dios que todas las cosas son hechas nuevas, como también el Señor se lo explicó a Nicodemo en esa entrevista que este hombre tuvo con él, este religioso. El Señor le hace nacer de nuevo, porque así en las condiciones que el hombre está, no puede haber ningún otro tipo de reparación, sino una transformación. Y cuando esto ocurre, cuando hay esa transformación, cuando hay ese nuevo nacimiento, entonces el Espíritu Santo viene a morar en el cuerpo de esa persona, viene a vivir en el corazón de esa persona, y su cuerpo se transforma en templo de Dios, y en él vive el Espíritu Santo, y esto se obtiene únicamente por la fe en la muerte del Señor Jesucristo. Así Pablo está preguntando aquí a estos creyentes que estaban tan dispuestos y se estaban volviendo al legalismo judaico, y él le pregunta si realmente habían recibido el Espíritu de Dios por la observancia de la ley o por el oír con fe. Obviamente esto lo había recibido por el oír con fe, por la fe puesta en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Entonces era una necedad, una tontera, que ellos
habiendo comenzado por el Espíritu, ahora se estaban yendo a las obras infructuosas de la ley que ya habían quedado totalmente de lado. Así, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. El apóstol le hace estas preguntas a estos creyentes como una forma de hacerles reflexionar. Y esto es muy bueno que usted también, mi querido amigo, lo reflexione. Usted que ha aprendido por muchos años, le han enseñado que para ser salvo tiene que dejar de hacer esto, esto otro y aquello, y hacer esto otro, hacer estas otras cosas, pensando en que hay que hacer méritos para obtener la salvación, cosa que no tiene nada que ver con lo que la palabra de Dios enseña, porque la salvación no es por obras, dice la palabra de Dios, para que ninguno se gloríe. La salvación es por gracia, es un regalo que Dios da a través de la persona del Señor Jesús, porque la obra de salvación es su costo es muy alto y nadie lo puede pagar jamás. ¿Cómo podría usted, mi querido amigo, poder de alguna manera pagar la vida del Hijo de Dios? Imposible, ¿verdad? Entonces, usted, si está confiando en hacer buenas obras para obtener méritos delante de Dios, está totalmente equivocado, porque no hay ninguna obra meritoria que usted pueda hacer para alcanzar la salvación. ¿Qué obra podría hacer usted si Dios al pecador sin Cristo, aun cuando sea muy religioso, aun cuando conozca mucho de la palabra de Dios, aun cuando ore y haga todo lo que así piense que está haciendo bien, si usted nunca ha nacido de nuevo, si nunca ha sido transformado por la gracia de Dios, usted está tan perdido como aquel que no tiene conocimiento alguno de lo que es el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo. Solamente es a través de la fe en la muerte del Señor Jesús que podemos y el hombre puede tener vida eterna y puede también recibir al Espíritu Santo, quien viene a vivir en esa persona y nunca más se va a ir, porque el Espíritu Santo es Dios y Él viene a vivir. Y leemos que el creyente es templo de Dios y en Él vive el Espíritu Santo. Tantas cosas, dice el apóstol, habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Ellos habían tenido muchos problemas, habían tenido muchas dificultades en su vida cristiana. Entonces el apóstol dice: ojalá esto no sea en vano. Aquel pues que os ministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Quién es el que les había suministrado el Espíritu? Obviamente Dios. Dios le había enviado el Espíritu Santo a morar en ellos. Y además de eso, el Espíritu Santo había hecho milagros a través de los creyentes, había hecho muchos milagros asombrosos, de tal manera que podían ellos entender que aquellas obras eran solamente hechas por Dios, pero todas aquellas obras también eran hechas solamente por la fe en el Señor Jesucristo. No tenía nada que ver, absolutamente nada que ver, ningún otro tipo de obras de la ley ni de ninguna otra cosa, sino solamente por la fe en el Señor Jesucristo. Luego el apóstol va a hablar acerca de Abraham, el ejemplo de Abraham. Y él dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia.
esto es un gran ejemplo para ellos. Los judíos, los israelitas, tenían en muy alta estima a Abraham. Y Abraham en las Escrituras, para los israelitas, es conocido como el padre de la fe. Porque cuando Dios le hizo una promesa, él no dudó, sino él creyó la palabra de Dios. Y dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que al creer la palabra de Dios, esto le fue contado por justicia. Vale decir, él fue justificado por la fe. Y sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que creen aquellas cosas que no son visibles ahora. Los que creen aquellas cosas que son una promesa hecha por Dios y que van a tener fiel cumplimiento. Porque, como dice la carta a los hebreos, allí tenemos una pequeña definición de lo que es la fe. En el capítulo 11 dice la palabra de Dios: es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros no hemos visto al Señor Jesucristo, pero sí estamos convencidos de que Él es quien nos salvó y de que Él es quien nos viene a buscar. Y tenemos la certeza de que esto va a ser así. No tenemos absolutamente ninguna duda. Así todos los que son de fe son hijos de Abraham. Los israelitas, los judíos, ellos se pretendían todos ser descendientes de Abraham, y por supuesto por la carne sí lo eran descendientes de Abraham, pero en cuanto a lo espiritual, solamente aquellos que son de fe son descendientes y pueden llamarse también hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Estas son las promesas que Dios hizo en la antigüedad a Abraham, aun cuando todavía el cumplimiento de la promesa de Dios acerca de la simiente de Abraham no se había cumplido. Sin embargo, Dios le prometió que en él o en su descendencia iban a ser benditas o iban a recibir bendición todas las naciones. Y esto ha sido hecho una realidad con la venida del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo, según la carne, en su humanidad, Él es descendiente de Abraham. Él nació de un israelita. Así, Él es descendiente de Abraham, y en Él se han cumplido las bendiciones, porque con la muerte del Señor Jesucristo, Él vino para rescatar y salvar a todas las personas, sean judías o no sean judías y gentiles. Él a todos los ama por igual, y a todos los quiere salvar, a todos los quiere dar vida eterna. Él incluso, Él derribó, dice la palabra de Dios, con su muerte la barrera, la muralla de separación, y de ambos pueblos, o de tanto de judíos como de gentiles, Él ha hecho un nuevo pueblo, que es la iglesia que Él ganó por su propia sangre, que la compró por su propia sangre, y que todos los creyentes en Cristo, que hemos recibido por fe la salvación, pertenecemos a ese nuevo pueblo. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen
de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. ¿Sabe cuántos mandamientos tiene la ley? Entre aquellas cosas que se debían hacer y aquellas cosas que no se debían hacer, son 613 mandamientos. Y el hombre, el ser humano, jamás fue responsable con esto, jamás pudo cumplir ni siquiera algunos de los mandamientos. Así, la ley maldice a aquel que no cumple con todos los preceptos que en ella están escritos. Por eso, el único que pudo cumplir a satisfacción de Dios la ley de Dios fue el Señor Jesucristo. Y Él anuló el acta de decretos que había en contra nuestra y las clavó en la cruz. Así, amigo, hermano en la fe, nosotros solamente vivimos de acuerdo a las ordenanzas entregadas por el Señor Jesús. La ley no es necesaria para la salvación. La ley tampoco es necesaria como una norma de vida, sino solamente las instrucciones, la fe recibida a través del Señor Jesús y las enseñanzas y las doctrinas que tenemos para la Iglesia, que están contenidas en las cartas en el Nuevo Testamento. Vamos a escuchar un himno, vamos a hacer una pausa y enseguida vamos a continuar analizando este capítulo de la carta a los Gálatas. Soy de pecador, sin más.
la evidencia de que por las obras de la ley nadie iba a ser justificado, la tenemos aquí, y dice el versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá, la fe en el Señor Jesucristo. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ella. Pero como ya hemos visto, la ley trae maldición a aquellos que no cumplen los preceptos, no cumplieron los preceptos. Y para esto apareció Cristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Por qué? Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió o nos compró de la maldición de la ley, y Él fue el que cumplió la ley, y Él recibió todo el castigo en su cuerpo por nosotros, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu Santo que iba a venir. Aquí vemos que la ley fue dada como 430 años después de que fue entregada la promesa a Abraham. Así, la promesa era algo que nunca iba a ser sacada ni iba a quedar de lado. Solamente esta promesa, Dios había anunciado que Él iba a salvar tanto a judíos como a gentiles, vale decir, Dios iba a hacer provisión de salvación para todas las personas que habitan en este mundo. Y el apóstol aquí dice: hermanos, hablo en términos humanos. Y aquí él va a poner un ejemplo. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice a las simientes, sino a su simiente, como si hablase de muchos, sino como de uno: a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Aquí el apóstol Pablo
está poniendo un ejemplo humano de un pacto. Un pacto es un acuerdo entre dos personas, pero aquí este pacto hecho de Dios con Abraham, por supuesto, siendo Abraham solamente un hombre y Dios el Dios de la eternidad, toma el carácter de promesa, y esta promesa es la importante porque la promesa tiene que ver con la bendición a través de la simiente de Abraham. La simiente tiene que ver con la persona de el Señor Jesucristo. Aquí se usa el mismo término que Dios usó cuando en el huerto de Edén Satanás tentó y hizo caer en pecado a la primera pareja, y cuando Dios dio la sentencia a Satanás y a la mujer, en el capítulo 3 del Génesis dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él será abierto vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí tenemos la caída de la mujer en pecado, y luego tenemos la sentencia de Dios. Y dijo Dios: ¿quién te enseñó que estaba desnudo, has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera. Pero luego dice Dios en el versículo 15: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer, en primer lugar, es un título que es una forma en que Dios se refiere al Señor Jesucristo, aquel Hijo suyo que iba a traer a este mundo a través de una mujer usada como instrumento para el cuerpo humano del Señor Jesús, para que Él viniese a cumplir con la obra de expiación. Y aquí se habla como la simiente de Abraham, y no las simientes en plural, sino en singular. La simiente en singular. Y esa simiente, dice el versículo 16, es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no abroga, o sea, no invalida la promesa, y la promesa sigue vigente. Entonces alguien podría preguntar, como aquí está la pregunta: ¿para qué sirve la ley? La ley fue añadida porque el hombre estaba viviendo sin ninguna dirección, estaba viviendo sin ningún tipo de respeto, de conocimiento, sino estaba viviendo así solamente de acuerdo a su propio razonamiento. Así la ley fue dada a causa del pecado, de las transgresiones, y esto era transitorio hasta la venida del Señor Jesucristo. La ley era un ordenamiento, una forma en que pudiese mantener de cierta manera en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, la santidad. Pero esto era transitorio y fue solamente hasta que el Señor Jesús viniera, y fue por medio de ángeles dada en manos de un mediador. Y el mediador, por supuesto, no es solo de uno, sino de Dios. Luego la ley, dice, es contraria a la promesa en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia verdaderamente vendría por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos, dice
confinados o estábamos esclavizados, es el término, bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Eso, la fe en aquel tiempo en el Señor Jesús era algo futuro todavía, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es lo que es un ayo? Un ayo era como un sirviente, un maestro que guiaba al niño en la dirección correcta, lo llevaba en la dirección correcta. Entonces, en ese sentido, usando esa figura, el apóstol Pablo aquí usa a la ley como este esclavo, este ayo, este sirviente que lo llevó a Cristo. ¿Para qué cosa? ¿Cuál era la finalidad? Ya que la ley no podía salvar, la ley no podía justificar, entonces conduce a la persona a quien sí puede justificar, sí quien puede perdonar. Entonces la ley nos lleva a Cristo. ¿Para qué? A fin de que fuésemos justificados por la fe en Él. Es lo que leemos en la carta a los Romanos, en el capítulo 5 y versículo 1, donde tenemos este mismo término. Dice, justificados o declarados justos, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí tenemos en la palabra de Dios que el creyente ha sido justificado por la fe, declarado justo por la fe en el Señor Jesucristo, específicamente en la muerte del Señor Jesús. Así, teniendo claridad de esta fe, ya no necesitamos estar bajo ayo. Ahora pues, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Todos quiénes? Porque a veces algunos también se confunden y algunos tienen la idea de que todos los seres humanos somos hijos de Dios, pero eso, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, no es una realidad. Nosotros nacemos en este mundo como criaturas salidas de la mano de Dios, es cierto, pero no nacemos como hijos de Dios, sino nacemos destituidos de la gloria de Dios, nacemos sin Dios y sin salvación. Entonces, ¿cómo llegamos o cómo se llega a ser hecho hijo de Dios? Es cuando la persona, el pecador, recibe al Señor Jesucristo como su único y personal Salvador. Y esta verdad la tenemos contenida aquí en el Evangelio según Juan. El evangelista, aquí el apóstol Juan, él nos enseña con mucha claridad en el Evangelio según Juan, el capítulo 1, versículo 11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí tenemos esa declaración muy clara, que solamente aquellos que creen, que reciben a Cristo como su Salvador personal, Dios les da el poder, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y esto, por supuesto, estos hijos de Dios no son hijos de Dios porque alguien, por supuesto, tiene padres cristianos, va automáticamente a ser hijo de Dios. No, es algo individual, personal. Tampoco es porque
uno quisiera que otra persona fuera hijo de Dios, lo va a hacer hijo de Dios. No, es solamente por la voluntad de Dios a los que creen en su nombre. No es por herencia, no es porque venga por descendencia, sino solamente es por voluntad de todas las personas que, dándose cuenta de su condición, acuden a Cristo como su único y personal Salvador. Así, todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, a ellos son los llamados hijos de Dios por la fe. ¿Se fija? Por la fe en Cristo Jesús. Solamente por la fe. Y tal como el apóstol Pablo también escribe a los Efesios, él dice que la salvación es por la fe en el Señor Jesucristo y no por obras, para que ninguno se gloríe. Luego, cuando escribe su carta a Tito, dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino solamente por la gracia de Dios. Nos salvó no por obras de justicia. No hay ninguna obra de justicia que el hombre, el ser humano, puede hacer, sino solamente por la gracia de Dios. Somos salvados por la fe en el Señor Jesucristo. Somos hechos hijos de Dios. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y este bautismo que se menciona aquí, por supuesto, es el bautismo cristiano, el bautismo que es en figura una identificación con el Señor Jesucristo en su muerte, sepultación y resurrección. El bautismo es la confirmación, el testimonio público del creyente en Cristo. El bautismo no salva a nadie, el bautismo no es necesario para la salvación. Más bien, la persona se bautiza porque ha sido salvado. El Señor lo ordenó con mucha claridad: vayan, dijo él, y hagan discípulos en todas las naciones, y a los discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios no borra los pecados a través del bautismo de ninguna manera, solamente los pecados son borrados a través de la muerte del Señor Jesucristo. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El agua no tiene ningún poder contra el pecado. Lo que pasa es que ahí se hace una figura, una representación. Por eso debe ser el bautismo hecho por sumersión. Tiene que ser sumergido hasta que el cuerpo desaparezca de la vista en el agua, porque con ello está diciendo que murió con Cristo, fue sepultado con Cristo, y luego emerge del agua diciendo que ha resucitado con Cristo para andar en nueva vida. Pero eso es una representación de lo que ocurrió en la cruz cuando Cristo murió. El creyente murió con Cristo y, por supuesto, ha sido sepultado con Él y resucitado con Él para la gloria de Dios. Así, por Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, y esto aquí es la condición, es el privilegio en cuanto a la salvación. Todos tenemos los mismos beneficios, los mismos privilegios, tanto judíos como gentiles, esclavos como libres, hombres como mujeres. Todos tenemos el mismo privilegio, las mismas bendiciones en cuanto a la salvación. Ahora sí hay una gran diferencia en cuanto al servicio, porque en el servicio que Dios ha dejado establecido para la obra de Dios, hay grandes diferencias que están establecidas en la palabra de Dios. Hay labores que solamente Dios ha dejado encargada a los varones y no a las mujeres. Por ejemplo, en la Biblia no hay pastoras ni cosa por el estilo. En la Biblia solamente son pastores, ancianos o obispos.
los guías del pueblo de Dios, y nunca se mencionan mujeres. Que mujeres se tomen esa atribución es otra cosa, y que ellas tendrán que un día dar cuenta ante Dios por eso es evidente, pero bíblicamente eso no existe. Aquí algunos se toman de estos versículos para apoyar sus falsas doctrinas, sus falsas enseñanzas. Solamente en cuanto a la salvación tenemos todos los mismos privilegios. Así es una gran bendición que todos los creyentes en Cristo somos, por la fe, en cierta manera, linaje o descendencia de Abraham, porque todos somos herederos de las promesas hechas por el Dios eterno. Primero hemos alcanzado la salvación, la vida eterna, que fue la bendición que Dios prometió a todas las naciones. Ahora la pregunta es para usted: ¿usted tiene vida eterna? ¿Tiene perdón de pecado? ¿Usted es un hijo de Dios? ¿Ha sido recibido a la familia de Dios? ¿Es Dios su Padre? ¿Usted puede llamarle Padre a Él con toda sinceridad, con toda libertad? Piénselo, porque si no es así, el Señor Jesús quiere ahora mismo salvarle, quiere ahora mismo darle vida eterna, quiere ahora mismo darle perdón de sus pecados, que usted asegure el futuro de su alma por toda la eternidad. Vamos a escuchar otro himno antes de cerrar el programa. Su mirra ser y
Bien, al terminar el programa queremos invitarle, si usted no se congrega en algún lado, nosotros nos congregamos aquí en Pedro Aguirre Cerda 189 los días miércoles, viernes y domingo a las 19 horas. También el día domingo tenemos escuela dominical para los niños o jóvenes y los adultos. Así le invitamos cariñosamente para que nos acompañe en nuestras reuniones. Y lo que más nos interesa, por supuesto, es que usted pueda entender el mensaje de salvación. Queremos decir que aquellos que llaman al programa pidiendo oración por sus diferentes problemas que están pasando, siempre estamos orando el día miércoles en la reunión de oración de la iglesia y también, por supuesto, en las oraciones personales. Deseamos que el Señor le bendiga y el próximo jueves estaremos nuevamente, si el Señor lo permite, hablando del Evangelio de Cristo. Conviértete en el protagonista de una historia de amor.